Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que leer. Soy Malik240586, una semana más, un video más. Y como pudieron apreciar en el título de aquí abajo, en este año 13, viernes 13, 13 pesadillas, 13 círculos, 13 demonios, 13 meses de horror. Iniciemos con las 13 necesidades de la carne. ¿Por qué iniciar estos 13 meses de horror con una antología como esta de J.J. Mason? Porque son cuentos perturbadores, son cuentos creativos. Y al mismo tiempo, esta pequeña antología tiene algo que muchos autores actualmente del género del terror no tienen. ¿Y qué es? La necesidad del sentimiento. Quédate con esa frase. La necesidad del sentimiento, la agonía. ¿Cómo es posible que un doctor, un estudiante de psicología ya ejerciendo su trabajo, va a un pueblo y trata de ayudar a sus congéneres y algo extraño está pasando y poco a poco se va a ir perdiendo hasta encontrar el hilo negro de la trama, el hilo negro de la historia, cuando va a ser demasiado tarde y él se va a volver una víctima en un ritual urbano, un folk horror bastante interesante. Siguiente necesidad de la carne. Todo mundo sabe que los seres humanos tenemos la necesidad de alimentarnos, fornicar en ocasiones o sentirse amados. Pero la primordial, y no es el sueño, me dirán, es comer. Ese acto bestial de quitarle la vida a un ser vivo para tener energías. Una casa también requiere alimento. Y no solamente con los juegos, los olores, los colores, la convivencia de los seres que están en su interior. También necesita carne y sangre. La necesidad de seguir permaneciendo. La necesidad, el sentimiento de sobrevivir. La necesidad de seguir permaneciendo en este mundo terrenal. Gracias J.J. Mason por generar un cuento como Victoriana, donde rompes todo el paradigma de un great fiction, de un horror gótico, y lo llevas a unas escenas pesadillescas, perturbadoras y dementes. Pero no solamente se metió con weird fiction, horror gótico. Vámonos a, ¿por qué no, un splatterpunk? Y para mí, uno de los mejores cuentos de esta antología. ¿Se imaginan que tus personajes favoritos de televisión, personajes infantiles, estén cantando una hermosa canción y que de la nada salgan de la pantalla como estos animalitos esponjositos, llenos de colores y sonrisas agradables, a devorar a los niños que cantaban tan lentamente sus canciones y que son sus ídolos de la infancia, que vayan y crezcan estas fauces sedientas y los devoren frente a sus padres? Y luego escuches de las noticias que hay niños desaparecidos y no entienden el porqué, pero los padres siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo ese programa para que sus hijos no los molesten y puedan hacer sus cosas, porque los niños se quedan completamente estupefactos, tarados, repitiendo como máquinas esas canciones tan bellas de sus personajes tan tiernos y esponjosos que los van a llevar a su muerte. Descúbralo en esta antología. ¿Qué pasa cuando prendes la tele? ¡Ay! Amé ese cuento que da alusión justamente a los colores del arco iris. Y hay algo que tengo que aplaudirle a J.J. Mason.
rompió también el esquema básico del splatterpunk. Ya basta, autores de terror, ya basta de poner splatterpunks con mujeres chichonas y voluptuosas, llenas de sexo y podredumbre y sangre y tripas por doquier. Aquí está perfectamente bien estipulado un splatterpunk con monstruos, con bestias, sin llegar a lo grotesco, a lo sexoso, a lo heterosexual. Se van a un splatterpunk infantil, utilizando imaginación, utilizando arcoíris. Ya nos dimos cuenta todo lo que encierra. Y vamos a otro sentimiento más. El sentimiento de la ira y la venganza, usando la religión. Porque sí, unos padres abusando de unos niños. Y oh sorpresa, tenemos que esperar a que la justicia haga su trabajo. Sabemos que no lo hace. Imagínense agarrar una cruz, un crucifijo, y ¡fas! ¡Fas! ¡No vuelvas a lastimar a mis hijos! Porque claro, muchos piensan que la necesidad de sexo es necesaria. Pero a veces otros no entienden las filias. Y empiezan a dañar más. Entonces, una madre va a necesitar sacar todo lo que lleva dentro y salvar a su ser más querido. Otro de los elementos que tiene las necesidades de la carne es que J.J. Mason sí se sabe poner en el zapato del personaje femenino. Y eso se lo tengo que aplaudir. Porque no solamente en este primer cuento se siente la abnegación de la madre, la desesperación, la ira, el coraje, la impotencia, sino que te pasas a victoriana. Y aunque es un gore fiction, aunque es un horror gótico, sientes esa seducción de la casa. Sabe pensar como una mujer y decir, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué quieres? ¿Cómo te atraigo? Para luego terminar contigo. Ya nos dimos cuenta. Y además, hay otro cuento del cual no les he hablado, que es el más corto de esta antología. Un adolescente que va a tener su primera vez. Un adolescente que se le ha metido el chip a la cabeza de que tiene que tener intimidad con una chica. Y a que hasta su hermano le aplaude y le dice, aunque está fea, está bien que te la vayas y te la cojas, ¿no? Porque para eso somos hombres, para ir a abrirle las piernas a las otras. Aquí viene la triste realidad de ese paradigma impuesto y mal ejecutado por culpa de la sociedad. Porque meterles ese chip a los muchachos es llevarlos a la destrucción y a la tragedia. Y eso le sucede al protagonista de este cuento. Porque cuando llega a la casa de aquella chica que iba a estar sola, y que llega y le dice como todo patán, ahora sí te voy a comer, chiquita, el comido va a ser otro. ¡Ay! No puedo decirles más, malignos. Vayan a dar una oportunidad a las necesidades de la carne. Bien ejecutado un splatterpunk, un horror gótico, un folk horror, monstruos. No solamente monstruos imaginativos, monstruos humanos. Con una intensidad, con una ejecución también que no paras de leer. Y aunque sí tengo que decir que hubo un momento de mucho autocontrol por parte del autor y que por esa razón le puse 4.5 estrellitas en Goodreads, porque les voy a tener que decir que en el cuento que se titula el de Diego y Carla, justamente el de Diego y Carla, lo sentí que le estaba más. Quería ver cómo destrozaban a Diego. Quería ver la destrucción de Diego. Pero bueno, aún así, también hay recurso tecnológico en estas historias. Y denle una oportunidad. No se van a arrepentir. Y esa es la recomendación del día de hoy. Las necesidades de la carne de J.J. Mason. Cuídense, se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador de Para Qué Leer. Y espero le den una oportunidad a esta preciosa antología de cuentos de horror. Hasta la próxima y adiós.